Laura es súper activa en la comunidad de IXDA de Costa Rica y nos seguimos y nos gustamos lo que publicamos en Twitter. Así nos conocimos. Entonces le pedí una entrevista. Laura nos cuenta sobre su proyecto de una aplicación para teléfonos móviles para cafetistas, sobre su formación profesional, la formal y la informal, porque ella es un poco online didacta, o sea que toma muchos cursos online y nos va a recomendar algunos, así que tomen nota. Y sobre la primera maestría en diseño de interacción en Latinoamérica, o quizás tendríamos que decir Abya Yala, que es el nombre que es aceptado hoy ampliamente por los actuales indígenas como el nombre oficial del continente, en oposición al nombre extranjero de América. Abya Yala significa tierra en plena madurez o tierra de sangre vital. Ese nombre le fue dado por el pueblo cuna en Panamá y en Colombia antes de la invasión de Cristóbal Colón y los europeos. Bueno, escuchemos a Laura, que nos va a contar sobre cómo es ser diseñadora UX en Costa Rica. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Entonces vos estudiaste arquitectura y te sentís que ahora lo que estás haciendo es como súper parecido a la arquitectura. Sí, creo que sí. Puede que sea, no sé, disonancia cognitiva, que yo decidí creer que volvía a lo mismo, pero sí me siento muy realizada profesionalmente y trato de devolver esos esfuerzos a la comunidad, tratando de darles un poco de guía a como yo me sentía perdida trabajando en un call center, con una educación a medias de arquitectura y sin saber para dónde iba, a la mitad de mis 20. Pues así conozco montones de personas que están tratando de buscar cómo integrarse a un nuevo mercado laboral donde hay profesiones como UX designer o como incluso especialidades dentro de UX. La gente del diseño industrial, de las ciencias sociales, se está pasando a UX también porque hay bastante trabajo. Exacto. Por eso también mucha gente no se siente empoderada a poder hablar como UXers, porque sienten que si no hicieron una licenciatura en Carnegie Mellon sobre Human Computer Interaction, pues entonces nadie les dio ese título, nadie les dio el permiso para poder hablar por la disciplina. Y creo que lo que a mí me ha servido de ir a las conferencias de ICSA es que casi todos tienen la misma historia y realmente lo que te da la credibilidad, es algo que ponía hace poco en LinkedIn, es hacer el trabajo. Si estás diseñando experiencias, pues entonces eres un diseñador de experiencias. Puede ser bueno o malo. Bueno, pero vos fuiste una de las primeras en hacer la maestría de diseño de interacción de la Universidad de Veritas. El experimento ese duró 3 años. ¿Por qué duró 3 años nada más? Porque me imagino que siendo una profesión tan como que en este momento está creciendo tanto, ¿cómo es que cierran una maestría de diseño de interacción? Creo que eso es una pregunta para nada y tendrá mucho, mucho que decir. Yo conozco un poco del background, pero creo que no es historia para contarla. Sucedió, por ejemplo, que muchos compañeros de la maestría eran desarrolladores. Para un programador aún hay muchas más oportunidades de trabajo y una mucha mejor paga si se quedan dentro de la programación. Creo que en el mercado en que nosotros estamos, aunque en Costa Rica trabajamos casi exclusivamente para Estados Unidos u otros lugares del mundo, creo que todavía no hemos logrado o estamos tratando de lograr que sea el diseño desde el punto de vista estratégico, donde personas que ya tenemos una carrera y cierto nivel de seniority podemos aportar. Se busca mucho UXer Junior porque se busca mucho realmente mucho UI. Y eso está bien, pero en un par de años esas personas que están haciendo UI se están preguntando por qué están haciendo lo que están haciendo y quieren participar de las decisiones y quieren conocer a los usuarios y quieren hacer todo lo que leen y lo que oyen en los podcasts. Entonces, en eso la comunidad tiene que robustecerse y proveerles respuestas, proveerles direcciones, proveerles recursos para que ellos crezcan realmente dentro de la profesión con los pocos recursos académicos que puedan tener y de alguna manera haciendo palanca en
el conocimiento muy bueno universitario que ya tienen, que es alterno, o sea, no es exactamente de UX, pero si una persona estudió sociología, si estudió antropología, pues tiene mucho que aportar al campo del UX. Lo que pasa es que tenemos que ayudarlos a descubrir qué. Sí. Y decime una cosa, fuiste de ser gerente a meter las manos en la masa y diseñar de vuelta. ¿Cómo es ese pasaje? Porque no es un pasaje que muchos quieren hacer. Eso de decir, no, yo no quiero seguir solamente siendo jefa y administrando proyectos y gente, sino que tengo ganas de diseñar. Porque eras gerente en una empresa de e-learning, ¿no? Antes de pasarte como diseñadora de UX a Accenture. Exacto. Creo que yo siempre he querido estar involucrada en las sesiones de diseño y creo que me frustro mucho cuando no conozco el porqué de las cosas. Pasa mucho cuando trabajamos para un cliente que está en el extranjero, que te dicen, haz esto y no te preguntan por qué. Eso ha estado cambiando. Últimamente, que trabajo en una consultora ahora igual grande, transnacional, vemos que se está saliendo un poco de esta idea de simplemente outsourcing, tiramos el trabajo por encima de la valla y que alguien lo haga, especifiquémoslo muchísimo para que ellos no tengan que ser creativos y no arruinen algo, y estamos más del lado de trabajemos juntos, que todas las personas tengan el contexto de lo que están haciendo para realmente que puedan adicionar su creatividad, su conocimiento, todo lo que traen sus preguntas. Creo que las personas que hemos trabajado en ese entorno donde hacemos algún tipo de offshoring, resentimos mucho el hecho de no tener contexto de quién realmente pidió este diseño y por qué estas decisiones de diseño tienen sentido o si tienen sentido del todo. Entonces, cuando más te acercas al UX o cuando te acercas al diseño, pues tienes la posibilidad de preguntar, no solo de rechazar algo porque el tiempo no te da o la cantidad de personas no te da o el dinero no te da, sino rechazar algo porque te parece que no está sirviendo adecuadamente a un usuario o no va contra cierto estándar. Creo que es eso, tal vez buscaba estar más conectada con el por qué. Es algo muy millennial. Yo soy una elder millennial, como dice Elisa, la comediante. Creo que sí me hacía falta, a pesar de que era un buen trabajo y tenía buenos compañeros y la pasaba bien y ganaba bien, pues igual me hacía falta sentir que estaba poniendo algo bueno en el mundo y saber por qué. Contame, ¿algún proyecto que pensás que pusiste algo bueno en el mundo? Me vas a contar del proyecto sobre ese cafetista. Ah, el cafetista. Ok, sí, en realidad hay muchos proyectos que me gustan. Desgraciadamente por ciertas restricciones de Accenture no te puedo contar mucho de ellos. El proyecto ahora que me trajo hoy a México me emociona muchísimo, que es con una ONG. Espero poder agregar mucho ahí. El cafetista fue el proyecto que hice con mi compañero y súper amigo, design partner, es como mi design soulmate, David Morera. Nosotros estuvimos haciendo nuestro trabajo final de maestría con los caficultores en Costa Rica y fue un tema súper interesante porque empezamos desde el ángulo de cómo el cambio climático los afectaba a ellos. Y resulta que el café en Costa Rica es parte de nuestra identidad y sin embargo cada vez sembramos menos, en parte por culpa del cambio climático, porque conforme el clima se va haciendo más caliente, perdemos territorio. Mi abuelo tenía una finca pequeña en Costa Rica donde tenía varios cultivos y uno de ellos era café. Entonces crecí ligada un poco a las rutinas del caficultor y me acuerdo que cuando veía a mi abuelo tomando café le decía, este es el de la finca y me decía, ah, no, el de la finca es terrible. Nosotros compramos uno mejor porque está en una zona más baja y eso significa un clima más cálido, eso significa peor café. Y conforme todo se va haciendo más cálido es mucho más difícil. Aparte de que en Costa Rica tenemos el problema generacional de que afortunadamente los caficultores lograron tener un buen estilo de vida y dado que en Costa Rica la educación es bastante accesible, pues sus hijos y sus nietos tienen carreras profesionales y eso ha hecho que abandonen el campo. Entonces tenemos un gran cuerpo de conocimiento en cada una de esas personas mayores que todavía está cultivando su plantación de café
y sin embargo el conocimiento que tienen es totalmente, son prácticas tal vez como más ancestrales. Por ejemplo, ellos esperan Semana Santa para que después de Semana Santa acaben las primeras lluvias, entonces ellos saben que tienen que poner abono justo antes de que llueva, porque si ponen el abono y no llueve, pues no se filtra dentro de la tierra y entonces eso hace que el abono haya sido en vano, pierden ese dinero y ese esfuerzo. ¿Qué pasa? Pues no es tan claro ahora que después de Semana Santa va a llover porque el clima está loco. Entonces, lo que descubrimos es eso, que hay un calendario cultural y ellos están acostumbrados a hacer ciertas actividades referentes al café de acuerdo a ese calendario. Y el problema es que en realidad esas actividades están ligadas también al clima y deberían estar ligadas al clima. Pero como el clima ha estado cambiando, pues ahora realmente no saben qué hacer. Entonces, lo que nosotros proponíamos era una aplicación móvil muy, muy sencilla, porque los caficultores tienen un promedio de más de 50 años, y lo que queríamos era como una especie de to-do-list, como un tipo de traqueador de tareas, pero ellas, la idea es que aparecieran conectadas con pronósticos del clima. Y eso estaba ligado a una conversación que se estaba teniendo sobre la apertura de datos climáticos, que es un gran challenge, un gran reto. Tuve la oportunidad de ir a El Salvador a hablar con caficultores allá. Ellos sufren aún más porque no necesariamente los que cultivan el café son los dueños de la plantación, lo cual en Costa Rica sí sucede, excepto en ciertas épocas de la cosecha, pero por la mayoría del año es el dueño el que está cuidando la plantación. En El Salvador ese patrón no es exactamente así, y entonces lo que sucede es que si cierta actividad no puede realizarse, pues esos trabajadores no son contratados y eso genera mucha inseguridad económica y hasta alimentaria. Entonces es un tema apasionante pensar que una plantación de café, todas las plantas, el café es perenne, una planta de café puede estar ahí 30 años y entonces no solamente es hacer lo que se requiere para tener una buena cosecha este año, sino para que la planta sobreviva. Y eso ha hecho que enfermedades como la roya del café sean especialmente destructivas y que haya un componente climático que está haciendo las plantas mucho más vulnerables a la enfermedad de la roya. Entonces, por ahí podría hablar horas y horas y horas de ese proyecto. Bueno, a mí me pareció interesante esto de trabajar con los cafetistas para que ellos puedan como sobrevivir al cambio climático, ¿no? Sobre todo con esto de que hacías un proyecto de innovación social, pero después esto lo terminaron implementando, o sea, ¿los cafetistas lo usan? Fue un proyecto académico. Nosotros tenemos ahí todavía la página con la esperanza de que en algún momento se pueda revivir. Una de las premisas, como nosotros hemos empezado a trabajar con USAID y con el Programa Regional de Cambio Climático, pues el producto dependía mucho de poder tener información, pronósticos muy, muy cercanos y muy, muy localizados sobre el clima. Y eso no se puede lograr a menos que los datos climáticos estén abiertos. Y ese es un gran problema para nuestra región. Nosotros tenemos algunos datos de la NASA, pero incluso las autoridades de cada país, que todas tienen una gobernanza totalmente distinta, pues ellos lo que te venden son productos climáticos, o sea, te venden un PDF que te da la información, pero ellos no te van a dar el acceso a la información. Y como no podemos generar una inteligencia más allá a partir de unir todas esas bases de datos climáticos, pues entonces es muy difícil, digamos, no sé si has visto, no sé cómo será en Finlandia, pero por ejemplo cuando voy a Estados Unidos el pronóstico climático es muy, muy, muy certero, se dice va a empezar a llover y va a empezar a llover a la 1. Eso en lugares como Costa Rica no lo tenemos, no es tan certero porque tenemos datos del Meteorológico Nacional, pero no podemos cruzarlos con los datos que pueden venir de otros lugares. Y eso es realmente el reto, digamos que la magia estaba en poder proveer a los caficultores de esa inteligencia y entonces ahí empezamos a tocar otros temas, cómo realmente nos podemos preparar en cualquier ámbito contra el cambio climático si en realidad no podemos unir esos datos y realmente usar inteligencia artificial y machine learning, todas las cosas nuevas que estamos utilizando sobre esos datos. Yo creo que es un problema urgente. Pero una de las cosas para mí interesantes de este proyecto es que se termina, pero ustedes como que lo reconvierten o utilizan la experiencia esa para hacer el proyecto Agromentor, ¿cierto?
Sí, esa fue una experiencia que tuvimos trabajando. El ángulo era un poco diferente, era con los mismos usuarios, pero este tenía que ver con inteligencia financiera, con el SIMS. Sustainable Markets Intelligence Center, ¿no? Sí, el SIMS es una parte del INCAE. Lo que estábamos tratando de hacer era con ese mismo público tratar de darles información, sobre todo sobre cómo ellos invierten. El café es un cultivo cuyo precio es muy, muy, muy volátil y no está a la mano de lo que las personas puedan hacer. O sea, yo como caficultor puedo tener una cosecha muy buena este año, pero el precio está por los suelos porque por una cuestión macroeconómica. Entonces, realmente es una apuesta para ellos. Entonces, lo que pasa es que a veces se quedan sin fondos para poder usar ciertos tipos de agroquímicos que necesitan y eso hace que después de un mal año surjan más enfermedades y se va haciendo como un círculo vicioso como de abandono de esa plantación de café. En este proyecto lo que tratábamos era de abrir una línea de comunicación un poco más grande. En Costa Rica tienen personas que los están visitando, pero no tienen la posibilidad de atender a tantísimos caficultores para darles recomendaciones. Y lo único que realmente funciona en todos los ámbitos, en todos los lugares, creo que es a nivel de Latinoamérica, pero definitivamente en Costa Rica es WhatsApp. Hay grupos de WhatsApp para todo. Tienen grupos de WhatsApp con su cooperativa. El problema es que la cooperativa también es la que les vende los productos, entonces a veces puede haber por ahí un conflicto de intereses, pero por lo general lo que sucede es que ellos están tratando de buscar ayuda técnica, conversando con algún especialista a la que tengan acceso por sus redes y generalmente lo hacen a través de llamadas telefónicas o por WhatsApp. Y lo que queríamos hacer era una aplicación que fuera muy similar en el sentido de que ellos puedan enviar mensajes de audio, fotos, pero que fuera más como con la función de broadcast, donde se pudieran hacer comunicados a todo el grupo, pero además se pudieran tener conversaciones individuales y que eso fuera quedando en un archivo, porque las cooperativas tienen archivos de cada caficultor, pero eso está en papel. Eso claramente no nos da ninguna acceso a ninguna inteligencia que podamos hacer, ningún expediente que podamos llevar en digital de cómo le ha ido a una plantación específica o a una región específica. Y también queríamos crear esos widgets en los cuales podemos mostrar clima o mostrar ciertas recomendaciones que tal vez puedan ser automatizadas. Entonces era la idea de crear ese mentor que existe como persona, que ellos van a las fincas, pero tal vez pueden ir a las fincas una vez cada 3 meses y crear un sistema permanente en el cual muchas de las cosas puedan ser automatizadas para que realmente el expertise del mentor sea haciendo diagnósticos tal vez muy específicos y no necesariamente repitiendo una y otra vez información básica. O sea, tener un mentor digital que pueda darte como un poco de consejos básicos para que el mentor persona se pueda como especificar más. Exacto, exacto. Y la idea es que existen en el mismo canal y que sea muy obvio cuando están hablando con algo automatizado y cuando están hablando con la persona, pero que, digamos, pueda quedar un archivo ahí de los comentarios de voz, de las fotos que tome de las plantas. Como una plataforma de aprendizaje. Exacto, y que la cooperativa también pueda distribuir sus mensajes masivos. Entonces es interesante, nosotros tenemos muy buena cobertura de internet, muy buena penetración de teléfonos móviles. Por una cuestión de la edad, muchos agricultores andan su teléfono, su smartphone, pero no necesariamente lo usan. Muchos reciben mensajes, oyen los mensajes, pero no necesariamente envían mensajes proactivamente. Entonces estuvimos haciendo pruebas con usuarios para tratar de entender exactamente si esa información les iba a servir y si iban a tener la curiosidad de leerla y de interpretarla y usarla. Bueno, entonces decime, tenés tu corazoncito en estos proyectos de innovación social para los cafeteros, pero podés en Accenture, ya sé que no me puedes contar de tus proyectos, pero ¿te parece que podés enfocarte en proyectos de innovación social también ahí? Bueno, sí, eso es un área en la que queremos crecer. Este proyecto en el que estoy ahora tiene que ver con innovación social, entonces sí hay un ala de Accenture y sobre todo Fjord que se encarga de esto. Han hecho muchos proyectos en África, yo quiero traerlos también a Latinoamérica. Quiero que no suenen como proyectos de caridad, o sea, quiero que realmente esta empresa entienda y las empresas de este tipo
entiendan cómo trabajar en mercados emergentes donde no estamos hablando de una pobreza extrema, no estamos hablando de eso, estamos hablando de la clase media del mundo, en el cual tenemos challenges, en el cual se hacen muchos hacks, hay mucha innovación en las personas para tratar de solucionar cosas donde los gobiernos no necesariamente son tan colaborativos o tienen la capacidad de actuar como al nivel que nos habló Lisa en Chile, pero creo que son una oportunidad para proyectos muy interesantes donde con muy poco esfuerzo se puede lograr muchísimo. Creo que lo único que hay que hacer es catalizar cosas que ya existen en el ambiente, tanto a nivel de las personas como a nivel de recursos que tal vez están ahí pero no están conectados. Si hacemos este tipo de proyectos, no es mi única especialidad, o sea, en realidad yo hice un proyecto en retail, he hecho proyectos en banca, pero en este momento sí me encantaría poder traer más ese tipo de proyectos acá, que no necesariamente tienen que ser honores de parte de una empresa, simplemente tienen que ser proyectos inteligentes que coordinen cooperación internacional, que coordinen diferentes opciones de recursos que hay, ONGs que han estado ya en el sitio por mucho tiempo, pues cómo dirigir esa orquesta a que crean la tecnología. Y yo creo que el mayor reto que tenemos es un cierto nivel de condescendencia cuando hablamos de las personas que usan tecnología desde Latinoamérica. Pensamos que son menos tech savvy que lo que realmente son y la capacidad de aprender que tienen. Esa es la primera cosa que yo quiero trabajar para que los diseñadores superen. O sea, un proyecto que es para un área donde tal vez no es para San Francisco, pero también es un proyecto que no es dumbed down. Y eso lo tratamos mucho con los proyectos del café, o sea, lo importante es que sea accesible, pero no es un proyecto tonto, no es un proyecto que se queda en una etapa embrionaria. Hay cierta elegancia con la simpleza y eso lo podemos lograr. Y también no podemos partir nunca de trabajar subestimando a las personas, ¿verdad? Es diseño centrado en las personas, entonces tenemos que entender cómo ellas pueden crecer a la altura de los retos y cómo podemos ayudarlos con la tecnología para acompañarlos en ese viaje que ellos tienen de autoactualización. Y decime una cosa, ¿cómo es para un diseñador estar trabajando todo el tiempo para clientes en el extranjero? Porque, por ejemplo, una de las cosas que me llamó la atención es que si bien estudiaste siempre en Costa Rica y trabajaste siempre en Costa Rica, casi todo el material que leía sobre vos es en inglés. Es muy extraño. Incluso cuando yo hago brainstorming, ¿verdad? Me pongo a idear en mi pizarra, la mayoría de las veces todo me sale en inglés. Y de hecho estuve haciendo unas charlas al respecto porque en una de estas conferencias de Interaction vi una charla donde hablaban del libro de Cultural Map de Erin Meyer. El título de las charlas decía, ¿por qué ser africano me hace ser un mal diseñador? Y eso me pareció muy interesante. Y él decía que ciertos comportamientos culturales iban en contra de cómo se practica el diseño en otras partes del mundo. Leí ese libro, el libro viene como un instrumento, lo apliqué a mis compañeros de la empresa, porque nosotros empezamos a hacer proyectos en Latinoamérica relativamente hace poco y nos ha costado muchísimo. Hemos tenido muchos choques, mucha confusión y lo que nos hemos dado cuenta es que nosotros aprendimos a trabajar en un ambiente totalmente americanizado y nos sentimos muy cómodos con la cultura de trabajo estadounidense y cuando llegamos a trabajar en nuestro propio país, nuestras expectativas de comunicaciones, de cómo, digamos, tendemos a ser muy horizontales y de repente llegamos a un banco y un VP de un banco espera cierto nivel de respeto, que bueno, nosotros siempre tenemos el respeto básico, pero espera un respeto adicional sobre su jerarquía. Y entonces nos hemos dado cuenta de que no somos buenos trabajando en Latinoamérica siendo latinoamericanos. Y eso creo que partió de una reflexión personal mía, lo he estado comentando y lo he ido presentando en diferentes lugares en Costa Rica y mucha gente se siente igual, porque entonces tendemos a pensar que las empresas en Costa Rica son un desorden, nos hace quitarnos de muchos trabajos freelance, muchas consultorías para el mercado interno, porque no nos parecen caóticas. Y entonces este libro me hizo abrir la mente a cómo en estos 8 ejes que Erin Meyer presenta, pues Latinoamérica es diferente y nosotros tenemos que saber diseñar para acá. Entonces, en un momento pensaba que
estas metodologías, por ejemplo, las de IDEO que aplicamos en todo el mundo. Dentro de Accenture tenemos nuestro propio framework que se llama Form y nosotros lo tratamos de aplicar igual en cualquier parte del mundo. Y me recuerdan arquitectura al movimiento modernista y la idea de que hay un diseño internacional y que simplemente si lo hacemos bien puede funcionar en cualquier lado. Y creo que personalmente, creo que esa no es la manera. Estas herramientas, esos instrumentos tienen que adaptarse a las culturas y entonces me gustaría, mi sueño es poder informar cómo esas herramientas funcionan en Latinoamérica. He aplicado muchas y veo que algunas funcionan muy bien, otras funcionan terrible, otras tienen resultados inesperados y creo que eso es lo que los diseñadores que estamos acá en Latinoamérica podemos aportar, cuál es nuestra propia visión, ojalá poder crear nuestros propios métodos. Creo que por ahí va. Es muy extraño tener una educación que realmente es ajena a tu contexto y en esa disonancia, pues obviamente quieres tratar de hacer un puente para que funcione. Y yo creo que no necesariamente todo lo que funciona en otro lado del mundo, especialmente en Estados Unidos, tiene que necesariamente funcionar acá. Y no es porque los usuarios sean menos tech savvy o porque acá tengamos problemas y allá no, sino simplemente por un asunto cultural que resuenan más que otros. Y también por la forma como las empresas se mueven. Entonces, eso es interesante. Ahora que trabajo como consultora, cada 3 o 4 meses me estoy sentando en un país diferente, en un lugar diferente, y incluso las empresas entre ellas pueden ser muy diferentes. Entonces, creo que no solamente saber aplicar métodos, sino saber qué método aplicar, cuándo, por qué, y tener ese nivel de insight sobre una organización o sobre una región. Esa es la lucha de todos los días. Un tema que trae Laura es esto de trabajar para otros países y la diferencia cultural en el trabajo. Ella, desde Costa Rica, trabaja para varios proyectos en Estados Unidos. La consultoría donde trabaja hace muchos de estos intercambios. Por ejemplo, tengo una amiga que está trabajando acá para la misma empresa y está todo el tiempo en Inglaterra. Y también en la organización donde trabajo tercerizamos parte del desarrollo de software a programadores y diseñadores que están en la misma empresa pero que viven en Riga, la capital de Letonia. En nuestro caso, la razón por la que se hace es porque así podemos tener expertos y pagarles menos. Espero que ese no sea siempre el caso. Laura dice que tenemos que aprender a diseñar para costarricenses, porque están tan acostumbrados a trabajar con norteamericanos que les parece caótica la manera de hacer las cosas en su propio país. Creo que sobre esas diferencias culturales siempre hay más para profundizar. Sigamos escuchando y aprendiendo. Decime una cosa, ¿qué te ves haciendo en 5 años? Mi sueño es traer Interaction Latinoamérica a Costa Rica. No sé cuándo va a pasar, pero ya decimos que este año vamos a proponer San José y la vamos a seguir proponiendo hasta que eventualmente podamos hacerlo. Entonces, puede que duremos más de 5 años, puede que duremos menos, pero definitivamente veo eso en el futuro o estoy dispuesta a trabajar por ver eso en el futuro y cuento con un grupo de gente que también lo ve así. Hace unos años me hicieron esa misma pregunta. Yo dije que lo que quería tener era realmente no ser una contribuidora individual, sino tener un equipo. Siento que ahora tengo un equipo, tengo varios equipos, tengo un equipo dentro de la empresa en la que trabajo, tengo un equipo por fuera a nivel de IXTA. Creo que lo que quiero es tender lazos y me encantaría descubrir nuevas personas, nuevos proyectos que tal vez están ahí y necesitan como que sus voces sean elevadas a la conversación de diseño que estamos teniendo internacionalmente. Y aún no sé cómo encontrar esas personas o cómo proveerles una plataforma a través de IXA o a través de Accenture, que es tan grande, pero creo que podemos hacerlo. Eso es lo que me imagino. Poder encontrar donde la gente ya está siendo innovadora, donde ya está haciendo proyectos de diseño, inclusive si no son diseñadores, y cómo podemos como traerlos a la luz para que los diseñadores podamos aprender de ellos y no solamente de lo que está pasando en Silicon Valley. O sea, hacer más trabajo de redes. Sí, sí, sí.
estamos apostando a eso, ¿no? De alguna manera estás apostando a eso con el trabajo que estás haciendo dentro de las redes, adentro de la empresa donde estás y también siendo muy activa en la comunidad de diseñadores de interacción. Correcto, sí. Una cosa que me llamó mucho la atención es que hiciste un montón de cursos online sobre programación, hiciste el de Scrum Master. ¿Cómo te sirvieron esos cursos? ¿O hay alguno especial que querés recomendar que digas, uy, los diseñadores tendrían que hacer este curso porque está buenísimo? Bueno, recomiendo mucho el de Coursera de la Universidad de Michigan. Sin embargo, han aparecido un montón más. Hay muchos cursos en línea de universidades muy buenas que puedes auditar incluso de gratis. Y eso es un recurso muy bueno para gente en países como los nuestros, donde tal vez no hay una infraestructura académica especializada. Creo que hay mucha gente autodidacta, pero cuando aprendes dentro de una empresa, lo que aprendes es haciendo los productos que te piden hacer. Y para darte cuenta de la otra parte del universo, necesitas libros, necesitas podcasts. Yo siempre le digo a la gente que tiene que tener un método, una forma en la cual puedan conseguir la información que necesitan, y está disponible en múltiples formatos. Pero para la gente que le gusta hacer cursos en línea, hay montones, son baratos y no gratis. Entonces, hay que definitivamente dedicarle algún tiempo a eso. Y también me gusta mucho, yo siempre quiero aprender Python, estoy con la idea de aprender Python, todos los años me hago la idea de que voy a aprender Python. He hecho algunos cursos, me parece interesante, no pretendo nunca trabajar como programadora, pero mucho de mi trabajo es trabajar con programadores. De hecho, mis mejores amigos son programadores y me dicen que yo probablemente podría pasar una entrevista de trabajo y trabajar un par de semanas antes de que descubrieran que soy una impostora, porque uno termina siendo fluido en cómo los desarrolladores hablan. Y creo que los desarrolladores aprecian mucho eso. Creo que definitivamente es una habilidad. Entonces, el hecho de aprender un poquito sobre algo no te da la capacidad de hacerlo, pero te da la capacidad de hacer mejores preguntas y tal vez entender un poco el vocabulario. Y la gente responde muy bien a que tengas un interés sobre su campo. Y por eso me llama la atención. Por ejemplo, ahora estoy con el tema de visualización de datos, me encanta. Hace poco fue a una conferencia, trato de informarme. Son temas que me parecen apasionantes. No creo que necesariamente vaya a mover mi carrera hacia allá, pero trabajar con esos profesionales a menudo. Perdóname, una más y la última. Mencionaste esto de escuchar podcast. ¿Qué podcast escuchas aparte de diseño y diáspora, obviamente? Uy, oigo de todo. En el grupo de UX Costa Rica, de hecho, puse una lista y de hecho, no sé si te podría compartir esa lista. El que más me gusta es What is Wrong with UX, que es de Kate Rotter y Laura Klein. Ese es mi favorito de todos, porque me gustan mucho las personalidades de ella, me hacen mucha gracia sus conversaciones. Me gusta, bueno, Jorge Arango ahora tiene uno también, que, a ver cómo se llama. ¿Después me pasas esa lista? Sí, te puedo pasar la lista porque en realidad oigo muchísimos, desgraciadamente muy pocos son en español y por eso te agradezco muchísimo que estés haciendo este esfuerzo. Oigo, por supuesto, el de Beer Camp del Sauce, que es divertido porque ya yo lo siento como un amigo, no lo conocí en persona, pero siempre estoy escuchándolo y con los amigos de Ixta, con Eduardo Aguayo y con el Rod. Espero también estar un día conversando con él. Ya con esto me diste 2 buenos datos. Bueno, el del Beer Camp yo también lo escucho, pero What is Wrong with UX nunca lo escuché. Ahora lo voy a escuchar. Bueno, te agradezco muchísimo, Laura. Laura critica esa noción que las metodologías del diseño se pueden llevar de una cultura a otra y funcionan. A ella le gustaría tener más en cuenta la diversidad cultural a la hora de trabajar en diseño y tener tiempo para desarrollar métodos especiales para trabajar con la gente de su país. Este tema también salió en la charla con Javier Arteaga en el episodio 16. Él desarrolló el método Feeling, que es una variación del Design Thinking que propuso IDEO. No lo usé todavía, pero tengo en mi agenda darle una mirada y ver cómo es diferente. Alguien como Laura, que cada 3 o 4 meses está trabajando con otros equipos en un lugar diferente, sería ideal para desarrollar y testear nuevos métodos, que sean más culturalmente sensibles.
Creo que toda la discusión que aparece en la universidad y de a poco va siendo más potente entre diseñadores sobre la decolonización del diseño se relaciona con esto. Les sugiero que echen una miradita a decolonizingdesign.com y pronto los entrevistaré y les contaré más sobre ese trabajo.